Hola, en este video les voy a hablar de los arreglos. Vamos a ver una imagen que tengo aquí muy fea, la verdad, pero nos sirve para entender el tema. Aquí nosotros podemos ver que es un contenedor de elementos. Imaginémonos que esto es como un escritorio. Y en cada una de sus cajoneras podemos almacenar un elemento. Esto representa un arreglo. Un arreglo es un elemento que contiene varias posiciones y en cada una de las posiciones podemos contener un dato. Por ejemplo, aquí vemos que se considera la posición 0 y de la 0 a la 4 tenemos 5 posiciones. Y en esas 5 posiciones nosotros podemos almacenar 5 nombres, 5 números de teléfono, 5 edades, etcétera. Claro, tenemos que especificar el tipo de dato de nuestro arreglo. Si nosotros especificamos que nuestro arreglo es de tamaño, perdón, es de tipo string, no podemos almacenar en ese arreglo valores numéricos. Igual, si declaramos un arreglo de tipo entero, no podemos almacenar nombres. Por lo tanto, nosotros vamos a poder almacenar en nuestros arreglos los elementos que nosotros deseemos. Entonces, vamos a declarar a nuestro arreglo, tenemos que especificar el tipo de dato. Yo quiero almacenar valores enteros. Luego con corchetes yo especifico que es un arreglo y le doy un nombre, le voy a llamar mi arreglo. Pero si yo hago esto no va a ser suficiente. Es decir, aquí me está diciendo la variable mi arreglo se ha declarado pero nunca se usa. Si yo quiero darle un tamaño al arreglo, no es suficiente con que yo haga esto, ponerle aquí el 5. Vemos aquí que me marca error, dice que el tamaño de la matriz no se puede especificar en una declaración de variable, intenta inicializar con la expresión new. Entonces necesitamos el operador new y con new nosotros pongo new y luego el tipo de dato del arreglo y especifico aquí el tamaño que es 5. Entonces ya con esto he creado mi primer arreglo de 5 posiciones, como este que está aquí, 5 posiciones, y va a admitir valores de tipo entero. Si yo intento almacenar un valor que no sea entero, por ejemplo voy a intentar almacenar un nombre, pongo el nombre del arreglo y la posición, por ejemplo la posición 0. La posición 0 viene siendo el primer elemento. Entonces yo quiero almacenar, por ejemplo, un nombre, voy a poner aquí Flor. Me marca error porque dice que no se puede convertir implícitamente el tipo string en int. Es decir, estoy intentando almacenar un nombre en un arreglo de tipo entero. Pero si yo intento almacenar un valor numérico como 8, no va a haber ningún problema, ¿sí? Entonces, si yo imprimo la posición 0 del arreglo, pues nada más pongo console.writeLine, pongo el nombre de mi arreglo si se llama el arreglo, y quiero que me imprima la posición 0, me va a imprimir lo que hay en la posición 0, que es el valor 8. Entonces compilo, inicio el programa. Bueno, necesito obtener el método para que me pueda mantener el programa, el método readLine, readKey, perdón. Entonces después de esto compilo y ejecuto. Y vamos a visualizar la posición 0 del arreglo, que es el elemento 8, que está en la posición 0. Y ya nos muestra 8. Después de esto nosotros podemos también darle valores en tiempo de ejecución al arreglo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con un ciclo for. Quito esto y lo que voy a hacer es que se me pide ingresar los valores. Rellene el arreglo. Vamos a utilizar un ciclo for. Aquí, ¿por qué estoy inicializando la i en 0? Porque como voy a recorrer el arreglo y consideramos la posición 0, entonces por eso la considero. En cada una de las iteraciones del ciclo for voy a almacenar un elemento en el arreglo. Con el método, ¿cómo se llama el método? Vamos a poner, ¿dónde quiero yo que se almacenen mis valores? En mi arreglo. Pongo el nombre del arreglo. La posición, y ahorita les explico esta parte. Aquí me va a marcar error porque voy a intentar almacenar string en un arreglo de tipo entero. Recordar que readLine me toma los elementos que capturo como strings.
Entonces necesito hacer una conver.to int, y aquí especifico que sea de 32 bits. Y dentro de la conversión, yo quiero que me convierta lo que yo capture con el teclado, ¿sí? Y eso lo vamos a ir almacenando en el arreglo. Voy a compilar, ahorita les explico. Después de esto inicio y me pide que rellene el arreglo. Son 5 elementos y lo rellené. Y con cualquier tecla finaliza el programa. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el momento que ejecuto el programa, me pide que rellene el arreglo, ¿sí? Y la i comienza en 0 y es igual a 0. Entonces me dice que yo voy a almacenar con el método readLine un valor en el arreglo en la posición i. ¿Qué posición tiene la i? Tiene el valor de 0, por lo tanto en la posición 0 voy a almacenar el primer valor, por ejemplo un 4. Sabemos que la i se va incrementando en 1 en 1, por lo tanto en la siguiente vuelta del ciclo for la i se va a incrementar en 1 y ya no va a valer 0, va a valer 1. Y nuevamente con el método readLine voy a almacenar un valor en el arreglo en la posición i, que ahora vale 1. Entonces en la posición 1 voy a almacenar otro valor. Finaliza este ciclo y comienza otro, la i vale 2, y nuevamente con el método readLine capturo un valor en el arreglo en la posición i, que ahora vale 2. Y así, en el momento en el que i valga 4, yo voy a poder almacenar el último valor en la posición i, que va a valer 4. Por ejemplo, rellené aquí y rellené acá con los valores que yo deseo. Y en el momento en que la i se incremente de 4 a 5, este ciclo for va a finalizar porque la condición ya no se va a cumplir. Para que el ciclo for se ejecute, la i tiene que ser menor que 5. Entonces, ya lo rellené, pero necesito imprimirlo. Para imprimirlo voy a hacer lo mismo, utilizar el ciclo for. Y lo que voy a hacer es, en vez de poner el método readLine que me ayuda a capturar los valores, voy a utilizar el método writeLine. Perdón, no es convert, es console. Este método me va a ayudar a imprimir. ¿Qué quiero que me imprima? Mi arreglo, si se llama el arreglo, en la posición i. Me va a ir imprimiendo el valor que va adquiriendo la variable, es decir, el valor que adquiera la variable i va a ser para que me imprima lo que hay en esa posición. Es decir, cuando la i valga 0, me va a imprimir lo que hay en el arreglo en la posición 0, que es el valor 4. Luego, cuando la i valga 1, me va a imprimir lo que hay en el arreglo en la posición que es 1, me va a imprimir el 6. Cuando la i valga 2, me va a imprimir, y así hasta que finalice el ciclo for. Entonces compilo, y una vez que yo rellene mi arreglo, me lo va a imprimir. Aquí lo que puedo hacer es lo siguiente, para que se vea más estético. Bueno, una vez que ya rellené el arreglo, yo voy a poner un mensaje que me diga valores del arreglo. Y voy a hacer que me los muestre, pero también voy a hacer que me borre todo esto que está aquí, que me lo borre. Entonces vamos a hacer que me lo borre con el método clear. Entonces compilo el programa, lo ejecuto y vamos a rellenar el arreglo. Después se va a limpiar la pantalla y me va a mostrar los valores del arreglo. Entonces inicio y me pide que rellene el arreglo. Voy a ingresarlo con 4, 8, 12, 16, 20. Se limpia la pantalla y me muestra valores del arreglo 4, 8, 12, 16, 20. Entonces aquí podemos ver que con dos ciclos for, uno para rellenar el arreglo y otro para imprimirlo. También podemos rellenar el arreglo no solamente con ciclo for, también con ciclo while. Eso lo voy a hacer después. Nos vemos en el próximo video.